Bueno, regresamos en el programa y a esta hora vamos a conversar rápidamente con Juan Minaya, quien es el secretario general de la CGTP. Bienvenido al programa. Hola, buenas tardes. Primeramente, soy el secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajo. Traigo el saludo también de nuestro secretario general, el compañero Jerónimo López. Atentos a las inquietudes que puedan tener. Correcto. Ha habido expectativa y reacciones, sobre todo tras las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha denunciado que ha habido una vulneración y una violación directamente de los derechos durante las protestas contra el gobierno a lo largo de estos últimos meses. Bueno, la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es una noticia nueva para los peruanos. Aquí ya sabemos desde las mismas fechas en que se realizaron estos crímenes que aquí se cometieron actos de terrorismo de Estado en donde no solamente se detuvieron a muchos ciudadanos de manera indiscriminada y sin respetar sus derechos humanos, su derecho a la defensa, fueron cruelmente tratados en las dependencias policiales, sin permitir siquiera que el conjunto de abogados que se habían desplegado a nivel nacional pudieran atenderlos, pudieran protegerlos en el debido proceso, sino que también, y es lo peor, se han acreditado, no solamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino por muchos otros organismos, que aquí se cometieron crímenes, ¿no?, contra los derechos humanos de los ciudadanos que protestaron en nuestro país. Aquí se violaron los derechos humanos de las personas, muy particularmente de condición pobre, de condición humilde, Vulnerable. campesina, indígena, vulnerable en general, ¿no? Como usted muy bien lo dice. Y estos son hechos que, a pesar de que las conclusiones de la comisión no son muy determinantes, particularmente a nosotros, a mí me parece conclusiones muy pasado por agua tibia. Lo que el pueblo peruano tiene que tener en cuenta, que tiene que seguir luchando para que no exista impunidad. La señora Boluarte y el señor Otárola deben pagar con cárcel estos crímenes cometidos. Correcto. Ante esta situación, ¿qué opina usted de las últimas declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, que lejos de ser un mea culpa, ha tildado de machista a un sector de la izquierda peruana? La señora Boluarte ha tenido durante todo lo que va de su gestión un gobierno autista, un gobierno separado de la realidad, un gobierno en donde ella al parecer no vive, ¿no?, el sentimiento que vienen atravesando los peruanos y peruanas que no la quieren en la presidencia de la República. Ella no entiende eso. Cuando se han desarrollado las protestas, incluso ahora que el pueblo peruano ha debido replegarse producto justamente de los ataques indiscriminados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ha tenido que replegarse para evitar más muertes. Esta señora de Palacio de Gobierno dice que no sabe qué es lo que está pasando. Y por último, los resultados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ella los rechaza, no comparte las conclusiones de la comisión, ¿no? Y que por lo demás ella sigue, entre comillas, firme, ¿no?, en el gobierno, y no entiende el mensaje de la población, que lo que quiere ya es un cambio definitivo en el Estado, en el Ejecutivo, que se vayan todos los que están en este momento liderando el Ejecutivo, así como también en el Congreso de la República. Y al parecer ella, pues, en esta posición de ignorar, ¿no?, inhumanamente el pedido y el clamor ciudadano, estará pues pensando de que en su capacidad de enfrentar esta crisis, mantenerse todo el tiempo que le sea posible, porque sabe que cuando salga de Palacio de Gobierno va a tener que rendirle cuentas a la justicia y a la población peruana. Ahora, frente a esto, las reacciones han venido también por parte del Congreso de la República. Son varios los parlamentarios
que han rechazado y que deciden no tomar en cuenta estas conclusiones a las cuales han llegado precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué mensaje es el que podrían interpretar los deudos de las personas que han muerto por parte de los congresistas que reaccionan de esta manera? Bueno, solamente el rechazo rotundo, no solamente de los deudos, sino de toda la población en su conjunto que rechaza, ¿no?, la presencia de, no solamente en el Poder Ejecutivo, de la señora Boluarte, su gabinete y todos los que representan a esta gestión, sino también a todos los congresistas de derecha y de extrema derecha que boicotearon el Estado de Derecho de nuestro país, boicotearon la democracia y se hicieron del gobierno, ¿no?, de la manera más ruin posible el 7 de diciembre y quienes perdieron las elecciones en el año 2021, ahora con esas tácticas de demolición de la democracia y de atentado contra la vida de los peruanos, ¿no?, y el crimen cometido contra más de 60 ciudadanos, ahora ellos están gobernando. Ahora, al respecto, ha habido también una manera de respaldo por parte de la presidenta Dina Boluarte al señor Alberto Otárola, porque hay que recordarle al público que quien ahora es premier y precisamente presidente del Consejo de Ministros, en su momento fue ministro de Defensa, cuando las Fuerzas Armadas y la policía estaban al frente controlando las manifestaciones, donde se reportaron precisamente estas muertes, que son ya más de 60 las personas que han fallecido a lo largo de estas últimas protestas. ¿Por qué cree usted que hasta el momento la presidenta no ha decidido separar a Alberto Otárola del gobierno, como una manera incluso de responder a lo que ha ocurrido y al mal manejo de esta crisis? Bueno, se están protegiendo entre ellos, ahí no hay ninguna duda que el blindaje en el Ejecutivo, el blindaje a través del Congreso de la República y también la alianza que aparentemente tienen con el Poder Judicial y el Ministerio Público hace que ellos se sientan seguros y que vivan su primavera en el Poder Ejecutivo, en el Congreso y en los demás estamentos del Estado. Mire, más allá de los errores que ha cometido, que haya podido cometer el señor Pedro Castillo en la presidencia de la República, la puntería no estuvo equivocada, porque todas las instancias en las que él señaló que debía reorganizarse, estamos ahora evidenciando que son las que están ocultando la muerte de inocentes en nuestro país y que hay una alianza debajo de la mesa que no permite que las investigaciones avancen, que no permiten que las familias que han perdido a sus seres queridos no tengan la justicia necesaria y que todas aquellas comisiones que han venido, sea del sector público o privado u ONGs, todas han determinado que aquí se cometieron crímenes contra los derechos humanos, que aquí hubo ejecuciones extrajudiciales y que el enfrentamiento no fue adecuadamente, el conflicto social no fue adecuadamente enfrentado por el Poder Ejecutivo. Aquí se prefirió matar en vez de controlar las protestas con los mecanismos que están aprobados incluso de manera internacional, ¿no?, para poder controlar este tipo de actitudes o actividades. Mire usted, hace poco, el 1 de mayo, en Francia hubieron manifestaciones fuertes Sí, por parte masivas, de ¿no? De parte de trabajadores, sindicatos contra el trabajadoras. gobierno. Exacto. Y no ha habido esta represión tan criminal como hemos tenido aquí en nuestro país. Y Francia no solamente ha protestado el 1 de mayo, viene ya semanas protestando contra una propuesta del Ejecutivo de incrementar la edad de las pensiones de sus trabajadores. En Brasil también, en la propia meca del capitalismo, en Estados Unidos, hubieron grandes manifestaciones, ¿no?, de sus ciudadanos, sean que estemos o no estemos a favor o en contra de los motivos que allí se dieron, como por ejemplo en Estados Unidos. Pero el hecho es que estas manifestaciones nunca han generado la muerte de ningún ciudadano, porque hay protocolos internacionales que aquí no se han respetado
Y eso es lo que tenemos que seguir denunciando desde las organizaciones como la CGTP, que el 1 de mayo también salió a las calles a protestar contra esta dictadura criminal, exigiendo su cambio y que se restablezca la verdadera democracia que nunca debió perderse en nuestro país. Correcto. Pasando a otro tema, y precisamente al respecto del 1 de mayo, hay una información que ha causado indignación en gran parte de la población. El Congreso de la República aprobó un bono de 9.900 soles para y exclusivamente los trabajadores del Parlamento. Esto argumentando la ampliación de la legislatura y también del aumento del costo de vida. Pero, ¿cómo toma usted o cómo cree, o cuál cree, mejor dicho, que es el mensaje que le da el Congreso de la República aprobando un bono de 9.900 soles exclusivamente para sus trabajadores en una circunstancia tan particular como esta? Miren, nosotros creemos que los hombres y mujeres que hacen la producción y los servicios en nuestro país, que contribuyen para el desarrollo de nuestro país, tienen que verse eh, protegidos, tienen que verse reconocidos, ¿no? Pero también los trabajadores tenemos que entender que frente a una coyuntura de crisis nacional, en donde también debemos entender que la situación económica para la gran mayoría de la población no es la más positiva, ¿no? Entender que estas acciones por parte de los congresistas no debieron haberse tomado, porque eso lo único que genera es un descontento generalizado, sobre todo de la población más humilde, del campo, ¿no? de la ciudad misma, que están en los sectores productivos, ¿no? De la pesca, de la agricultura, de las manufacturas, ¿no? Del sector de trabajadoras y trabajadores del hogar, que nunca han tenido durante estos últimos 30 o 40 años una estabilidad laboral que les permita no solamente tener una adecuada remuneración, sino una estabilidad en el trabajo para poder generarse un proyecto de vida. Entonces, situaciones como estas que de manera populista en el propio Congreso se generan para sus trabajadores, creo yo que los trabajadores deben también poner en reflexión ese tipo de decisiones, y si hay que deslindar y si hay que ponernos a un costado de esas decisiones, debemos hacerlo. Ese es el mensaje que podría darles. Hablemos un poco de algunos congresistas de izquierda también que en los últimos días han llamado poderosamente la atención, a ver si la producción también nos acompaña. En esta semana ha caído una lluvia de críticas contra la congresista Isabel Cortés, más conocida como Chabelita. Ella se reunió con la presidenta Dina Boluarte por el Día del Trabajador, fue condecorada, se abrazaron, posaron para la foto y sonrieron. ¿Cómo toman ustedes esta postal de una congresista que en los últimos meses criticaba duramente a la presidenta Dina Boluarte por el accionar del gobierno en las protestas donde se reportaron muertes de compatriotas? A ver, primeramente, este parlamento deslegitimado, este parlamento desacreditado, no tiene una representación de izquierda. Si bien hay un grupo importante que ingresó con un determinado partido político bajo las banderas de izquierda y por eso tuvieron el voto mayoritario del pueblo peruano para que puedan estar allí en una bancada muy importante, lo cierto es que con sus acciones ellos mismos han demostrado que lo único que les interesa no es la identificación principista, no es la identificación con el pueblo peruano, que a un líder de izquierda, a un representante de la izquierda peruana debería importarle más que sus propios intereses personales. Aquí lo que se ha privilegiado es más saber cuánto voy a beneficiarme yo de lo que vaya a hacer en el Parlamento, ¿no? Y dejar de lado el interés de las grandes mayorías, de las necesidades de las grandes mayorías. Y sobre el caso específico de la congresista Isabel Cortés, la CGTP ha emitido un pronunciamiento de rechazo a esta postura que no cabe una justificación, puesto que la misma congresista se estaría contradiciendo en sus acciones. Ella afirmó
para que se le pueda vacar a la señora Dina Boluarte justamente por sus acciones criminales dentro de este gobierno. Y no es posible que luego la veamos abrazándose e intercambiando gestos de los más sentimentales, ¿no? Como si se extrañaran mutuamente, ¿no? Y esa imagen genera pues un desconcierto total y la verdad ha defraudado a la clase trabajadora con esta actitud, ¿no? Que pensábamos que no se iba a dar con una representante que es del movimiento sindical, pero que reconocemos no tiene tampoco formación política como para seguramente haber determinado que acciones como estas no se deben realizar ni en nombre de los trabajadores, porque estaría traficando con quienes ella dice defender al decir que ha recibido esta distinción en nombre de los trabajadores y trabajadoras que ella supuestamente dice defender. Cuando en contrasentido, ese mismo día, los trabajadores y trabajadoras que ella dice defender estábamos en las calles reclamando que esta señora de Palacio de Gobierno pague por sus crímenes, reclamando para que haya una real democracia en nuestro país y que se respete la voluntad popular, y reclamando que purgue en prisión a aquellos responsables de los crímenes cometidos en las últimas protestas sociales. Y esas actitudes que ha presentado la señora Isabel Cortés, por eso ha sido rechazada por la clase trabajadora y está la postura de la CGTP plasmada en el pronunciamiento que hemos publicado en nuestras páginas oficiales. Correcto. Para finalizar, señor Minaya, ¿cuál es la postura, o mejor dicho, la propuesta que tienen desde la CGTP respecto a la solución que podríamos tener a toda esta crisis que ha sido constante y que ha sido bastante intensa para todos los ciudadanos porque ha repercutido en la economía, en la seguridad ciudadana y en muchos otros factores que han terminado afectando la calidad de vida de los peruanos? Mira, hay una crisis generalizada de todo el aparato estatal, ¿no? Que ya ha venido evidenciándose desde la pandemia del COVID-19, ¿no? Y eso simplemente ha desnudado todas las limitaciones y toda la corrupción que hemos arrastrado desde los años 90. Ahora, luego de la pandemia, habíamos entrado a una etapa de transición para determinar los cambios que el pueblo necesita a través de una nueva constitución y de un nuevo gobierno democrático que atienda las necesidades de la población. Lamentablemente, ese gobierno representado por el señor Pedro Castillo fue vacado el 7 de diciembre y han retornado los mismos representantes de la derecha y de la extrema derecha que van a continuar saqueando las riquezas de nuestro país, van a continuar limitando y recortando los derechos de los hombres y mujeres que generamos la riqueza en nuestro país. No nos cabe duda que la explotación legalizada de la mano de obra va a continuar, que los que están en este momento en el Ministerio de Trabajo se van a dedicar a atender como mesa de partes el pedido de las corporaciones empresariales, de los conglomerados empresariales, y van a abandonar nuevamente el sentimiento, el pedido y las necesidades de los trabajadores que necesitamos verdaderamente ser reconocidos en nuestro país. Correcto. Bueno, muchas gracias al señor Juan Minaya por estar con nosotros, secretario general adjunto de la CGTP, por estar aquí en el programa en este día y sobre todo tras las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Correcto, bueno.